La edad promedio en que los argentinos tenemos alguna relación con el juego está bajando cada vez más. Hay un gran problema en la Argentina y en el resto del mundo del aumento de los chicos menores a 18 años en su relación con el juego y en la adicción que esto genera. Y sobre todo en el último tiempo, en la relación con la tecnología, en la publicidad, en los influencers, conectando a los chicos y a las chicas y a los adolescentes a su relación con el juego, al tener a través de un teléfono la participación en los casinos online, en las casas de apuestas. Y es una problemática que no escapa a la provincia del Chaco, al resto de la región y a la Argentina. Estamos con Andrea Mandri, licenciada en Psicología, especialista en Psicología Cognitiva Conductual. Nos encantaría escucharte, sobre todo por tu experiencia en el último tiempo. Sos una psicóloga joven, así que seguramente tendrás mucha relación con la adolescencia y la juventud. Así que te agradecemos el espacio y que nos puedas aportar tu conocimiento. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es muy importante todo lo que sea psicoeducación, es decir, hacer más fácil el acceso a la información desde el enfoque psicológico, así que valoro un montón este espacio. En cuanto a la ciberludopatía, es el juego patológico que puntualmente desde la pandemia sobre todo se vio el auge relacionado al juego patológico con todo lo que tenga que ver en el mundo virtual, internet, acceso a distintas aplicaciones y juegos online. Particularmente el juego patológico, otro término digamos que está muy asociado es el juego responsable, y ahí es donde quiero hacer una diferenciación. No hay un juego que sea responsable en jóvenes. No le podemos atribuir esa responsabilidad a adolescentes que están desarrollando. ¿Pero por falta de entendimiento o por qué? Por falta de madurez de los circuitos neurocognitivos que regulan el control de los impulsos, por ejemplo, o como es muy propio en la adolescencia, no hay una conciencia de los riesgos o de las consecuencias. Es una etapa evolutiva, toda la adolescencia, que es esperable que no tengan esa regulación de impulsos, que no haya una toma de conciencia. Entonces no les podemos pedir a jóvenes que no tienen esa madurez emocional que sean conscientes y que lo regulen por sí mismos. Entonces, juego responsable en jóvenes o menores de 18 años, no existe ese término, no nos vamos a mentir, ¿sí? Así que el juego patológico tiene que ver con, digamos, desde la ludopatía, se entiende que el ludópata es la persona que no tiene conciencia de los riesgos del juego, tampoco tiene conciencia del tiempo que pasa jugando. Si uno le pregunta a un ludópata, ¿vos cuánto tiempo te pasás? Generalmente va a mentir, pero no porque tenga la intención de mentir, sino porque es parte de esta falla en la percepción de la realidad, claro, donde cree que tiene el control, cree que puede salir solo de esto y cree que no es para tanto. Entonces, no tiene conciencia de cuántas horas pasa jugando, por ejemplo. ¿Y cómo lo detectamos? Se detecta primero en el ámbito familiar, si es que están estas personas presentes, ¿no es cierto? Si prestan atención a qué hace su hijo, hablando de niños, niñas y adolescentes, no solamente de los jóvenes, sino también se ve ludópatas de menores de 11 años. Es increíble. ¿Y esto lo notás, que vos decías desde la pandemia hasta acá, que hay un crecimiento, o que notás que a partir de la pandemia, el estar encerrados y tener una relación con la tecnología de mayor tiempo, hubo una mayor presencia? ¿Ves también que esto se dio en la baja de la edad? Porque el otro día leía que la Organización Mundial de la Salud establecía que los argentinos, pero también el resto del mundo, empezaba a tener una relación con el juego recién a partir de los 16 años y hoy en promedio se está dando entre los 12 años. Es así, y lo que te puedo mencionar es que los que notan el problema son los padres generalmente, y son ellos los que llegan a consulta, a decir, no sé qué hacer con mi hijo. Pero no asocian que las conductas disruptivas que suelen tener tengan que ver con el juego. Es decir, generalmente dicen me contesta mal, no quiere salir de la pieza, está muy irritable, tiene cambios de humor, dejó el deporte, no quiere ir con sus amigos. O sea, mencionan, todo esto que estoy mencionando son consecuencias de la adicción al juego, pero que todavía no hay una toma de conciencia de que es un verdadero problema y de que ese es el origen, digamos, de todas estas conductas disruptivas que están viendo ¿Y los los chicos padres. llegan de manera solitaria a consultar esto o sale a través de otro problema? Para nada llegan por sí mismos.
de hecho, no quieren ir a terapia, por ejemplo, o no quieren tratarlo, porque lo que se piensa desde el punto de vista adolescente es, qué pesados, no se metan, déjenme, yo lo manejo, yo lo controlo. Justamente dentro de la definición de un ludópata está esto de pensar que va a salir solo de ahí, que no necesita ayuda y que no es tan grave, no es para tanto. Y se ve recién cuando, por ejemplo, de pronto los padres les suelen dar una plata semanal, quincenal o mensual y no hay un control en qué gastan ese dinero. Entonces, cuando el chico empieza a pedir cada vez más plata y más plata y más plata y transferime esto y pasame esto en Mercado Pago y no, yo entré a tu home banking y... ahí empieza a ser como una alarma, ¿no? Cuando se ve que están gastando cada vez más y no saben en qué. Totalmente. Además, en el mejor de los casos, hubo varios casos que se hicieron público, ¿no? De explicar que los padres contaban de gastos enormes en las tarjetas de crédito, obviamente a espaldas de los padres, ¿no? La situación de poder haber encontrado a su hijo, a su hija o a cualquier familiar en una relación con el juego bastante conflictiva, porque gastar $1.000 en una tarjeta de crédito relacionado al juego, obviamente que habla ya de un proceso. Quería preguntarte qué riesgo ves vos asociado, sobre todo en la trayectoria de los adolescentes hacia el futuro. Obviamente esto no pasa solamente en los adolescentes, pero imagino que tendrá un riesgo a futuro de no tratarlo, ¿no? ¿Qué condiciones ves o qué cuestiones ves que pueden impactar en el desarrollo de una persona? Se ven las consecuencias en distintos niveles. Podemos hablar desde lo emocional y psicológico. Hablo de un bajo control de emociones, no tolerancia a la frustración en absoluto, un aumento en la impulsividad, en la irritabilidad. A nivel cognitivo podemos hablar de problemas atencionales. Se ven muchísimos pacientes que consultan por ansiedad, por depresión, por trastorno por déficit atencional, por hiperactividad, y cuando uno empieza a escarbar un poco más en la rutina de esa persona, recién detectamos la cantidad de horas que pasa jugando. Entonces, las consecuencias a largo plazo es directamente desarrollar trastornos mentales, trastornos psicológicos, y hablo de cuadros que necesitan ya ser trabajados en un equipo articulado con psiquiatría, con terapista ocupacional, porque a veces los padres no están presentes y las primeras horas o los primeros días donde se busca reducir la cantidad de horas que esa persona está expuesta al juego son críticas, porque el nivel de malestar se dispara de manera muy aguda. Entonces se hace, digamos, es necesario ya todo un equipo de intervención cuando esto lleva varios meses. Entonces, consecuencias hablamos a nivel emocional, psicológico, comportamental, también a nivel familiar y social, porque la persona empieza a reducir sus contactos sociales, deja otros espacios. Entonces también, no, bueno, él es solitario, no, a él le gusta estar solo, que es muy propio del adolescente. Totalmente. A veces. Entonces ahí es donde es muy fina, perdón, la línea para saber cuándo es normal del adolescente y cuándo no. Sí, ¿y cómo se sale? Bueno, primero es importante saber que no se sale solo. Sí o sí necesitamos de un equipo, de una red de apoyo familiar, amigos y de una red profesional, donde si actuamos a tiempo, como siempre, cuanto antes se consulte, mejor. Si actuamos a tiempo, el proceso psicológico, psicoterapéutico, lleva meses, de todas maneras. No es nada que, bueno, de una semana para la otra él va a dejar de jugar y ya. Para nada, lleva meses y el tratamiento tiene fases. Entonces, necesitamos armar un equipo de personas involucradas porque el adolescente no sale solo. El joven, digamos, adolescente, mucho menos el niño. Y las consecuencias en el comportamiento también se ven en la escuela, por ejemplo. Es un lugar donde los docentes pueden darse cuenta de que el chico se pone muy irritable, por ejemplo, cuando no le dejan usar el celular. Y esto es informado a las familias, pero no hay una intervención hasta que ya pasa 1 año, 2 años. Y bueno, y llega de pronto a consultar porque no, tiene diagnóstico de TDAH, que es lo más común ahora, digamos, se está normalizando inclusive esto, me parece tremendo. Pero es parte, o sea, ¿se podría decir que la ludopatía es parte de un problema de salud mental y de adicciones? Por supuesto que sí. El DSM-5, que es el manual diagnóstico que se utiliza a nivel mundial, sí, junto con el CIE-10, pero el DSM-5 también está... ¿Qué es eso? El DSM. Sí. El DSM-5 es el manual diagnóstico de salud mundial, digamos. Entonces ahí hay, digamos, consenso de todos los psiquiatras y psicólogos del mundo.
Antes, la versión 4, digamos, no tenía la ludopatía como una enfermedad. Ahora la versión 5, que es la que está vigente en este momento. La más actual. La más actual, la que se utiliza en este momento, ya tiene la ludopatía y la ciberludopatía como un diagnóstico de trastorno mental. Por lo tanto, se considera una enfermedad que requiere un tratamiento y es tratado al igual que todos los otros trastornos adictivos. Digamos, nada más que acá no hay una sustancia y por eso se cree que no es tan peligroso. Pero para nada, el circuito de recompensa que funciona en la ludopatía es igual al circuito de recompensa en cualquier otro trastorno adictivo. Sí, imagino también que se da un poco menos porque la tecnología es parte de nuestra vida y el teléfono aún más, la computadora casi son brazos nuestros que cuando no lo tenemos empezamos a estar un poco nerviosos, tocarnos los bolsillos, donde dejé el teléfono. Y como decís vos, no es una sustancia que uno ingresa a su cuerpo y tiene tal vez un poco de conciencia, aunque a veces no la haya, del proceso y de los momentos que uno lo tiene, ¿no? Entonces, seguramente están las redes sociales, pasa un rato con el juego, vuelve a las redes sociales y es parte de la habitualidad. Contarte que, bueno, en la provincia del Chaco presentamos un proyecto de ley principalmente para trabajar la prevención, pero claramente en el proceso de la prevención y el entendimiento de que el Ministerio de Educación trabaje con los docentes y con los pedagogos, que el Ministerio de Salud empiece a tener profesionales formados, porque seguramente, y ahora quiero escucharte, si estamos preparados para poder tratarlo, porque hacer un problema tal vez más nuevo, si los profesionales que a veces están en el Estado tienen, ¿no?, la formación para poder hacerlo, y después algunas cuestiones que tienen que ver con puntuales de, bueno, ¿cómo frenamos esto? ¿No? Algo charlábamos afuera que tiene que ver con la enorme publicidad que hoy está a la vista de todos. Bueno, hay programas de televisión donde los principales sponsors son casas de apuestas, personas muy conocidas, jugadores de fútbol, ¿no?, influencers en general, que tienen una cercanía y te invitan, ¿no?, y sobre todo a la juventud invitan a que puedan participar. ¿Qué visión tenés de esto? Que el hecho de que se pueda acceder 24 horas a esta página o a este lugar de apuestas ya hace que la vulnerabilidad sea aún mayor por la facilidad de acceso que tienen los jóvenes, adolescentes y niños. Entonces, para prevenirlo, primero es necesario pensar en políticas sociales y hablando como un primer paso, ¿no?, en la familia. En la familia me refiero a tutores, padres que den el ejemplo, no solo el ejemplo del uso del celular, sino el ejemplo también de la educación financiera, de la administración. O sea, ejemplo, se ven estas publicidades que vos mencionás. Bueno, tomarlo a esta publicidad, tomarlo a este ídolo de su hijo para hablar de este tema, ponerlo sobre la mesa, charlarlo. Hay que hablarlo. Primero, eso es importantísimo. Que si queremos hablar de prevención, se mencione que la ludopatía es una enfermedad y que la ciberludopatía está afectando a muchísimos jóvenes de nuestro entorno y no es pensar en otra provincia o en otro país, no, nos está pasando a nosotros. Es algo cotidiano, totalmente. Es algo cotidiano, pero que está aumentando como un problema y no así como un motivo de consulta. Los motivos de consulta suelen ser otros, como mencionaba hoy. Pero ¿crees que porque los padres o el seno familiar sea, no importa cómo esté compuesta la familia, no saben cómo tratarlo? ¿No tienen poca información? Primero que creen que no es para tanto, porque está muy naturalizado esto de estar todo el día con el celular. Entonces, lo toman como una exageración pensar que esto puede ser una adicción. No, mi hijo no. Además que hay todo un proceso de duelo de los padres que hacer para aceptar un diagnóstico de su hijo. Y eso no es para nada fácil, hay mucha resistencia. Cuando se habla de que esto es un problema y que hay un consumo que es problemático, generalmente hay un rechazo. Sí, de vergüenza sobre todo, ¿no? Frente a la sociedad, de culpa, de ignorancia. Entonces creo que hay que trabajar en todas estas áreas. Por un lado, informar, como estamos haciendo acá, por eso agradezco el espacio nuevamente, informarnos acerca de cuáles son los indicadores, por ejemplo, para darme cuenta si lo que hace mi hijo con su celular es un problema o no. Y también cómo actuar una vez que identifico que mi hijo pasa, por ejemplo, más de 4 horas jugando en el celular. Eso ya se considera como un indicador, ¿sí? Por otro lado, hablando ya de estos indicadores,
cuando se restringe el uso del teléfono o de internet, o ejemplo, no, bueno, se cortó internet, no vamos a jugar, ¿no? Generalmente hay una irritabilidad, una hostilidad muy marcada, o sea, me refiero a estallos de ira, ¿sí? Sí, como cualquier adicto que no está pasando por un proceso de acompañamiento integral. Exactamente, como si fuera un periodo de abstinencia. Total. Sí, así, ese nivel de hostilidad, de insultos, gritos, cambios de comportamiento, que no son naturales. Eso es lo que quiero dejar en claro. Porque hoy por hoy también está muy normalizado eso, ¿no? Bueno, no, anda, encerrate en tu pieza y listo. No, hace falta que nos involucremos como adultos en estos procesos de los jóvenes, porque no lo pueden regular solos. Entonces, cuando no pueden jugar y están estos estallidos de ira, cuando pasan más de 4 horas jugando, cuando dejan de hacer otras actividades que antes le gustaban por quedarse a jugar, cuando hay alteraciones en el sueño por quedarse con el celular, cuando se empiezan a aumentar mucho los amigos online y ya no los amigos presenciales, ¿sí? Todos estos son indicadores. Sí, la falta de contacto físico también, ¿no? Con los ámbitos donde se desarrolla. Déjame volver un poquito más atrás, sí, donde vos mencionaste la parte de educación financiera, ¿no? Hoy tal vez muchos o muchas, tal vez más jóvenes por falsas publicidades, piensan que tal vez el juego los puede salvar de alguna situación económica, o tal vez comprarse su bicicleta, moto, auto, lo que fuera. Si lo ves como un condicionante principal de esto, ¿no? De que si eso te lleva a decir, bueno, tal vez con esto progreso, o si es algo menor. Para nada menor. Son los llamados pensamientos trampa, que son los que invitan a la recaída, o pensamiento mágico también lo suele llamar la psicología. Esto de creer que en el próximo juego, en la próxima ronda, en la próxima apuesta, voy a recuperar, voy a ganar, voy a salvar. Este tipo de pensamientos trampa están dentro de la fase de tratamiento, se los debe abordar, se los debe blanquear, es una de las creencias disfuncionales que tenemos que trabajar con la persona que tiene un problema de adicción, porque si no los cambia, la recaída es inminente. Como en cualquier proceso adictivo, siempre hay recaídas, lo que va también acumulando frustraciones. Entonces es muy importante tener en cuenta que esos pensamientos que vos estabas mencionando, con esto me voy a salvar, con esto pago, con esto tengo la casa, con esto el auto, con esto me pago la fiesta de tal cosa, el viaje con mis amigos, son pensamientos mágicos. Pero esto quiero aclarar, porque no es que la persona miente a propósito, la persona se los cree. Son como excusas que uno elige creer para no sentirse tan mal por volver a jugar. Sí, son parte de las negaciones, ¿no? Y es la entrada a la recaída. Por eso hablaba de las fases hoy, donde hay una fase donde es muy importante estar presente como adulto para regular el uso de internet o del celular. Por otro lado, en terapia, ya con el terapeuta, abordar estas creencias disfuncionales y luego hablar de todos estos pensamientos trampa o pensamientos mágicos que son la puerta de entrada a la recaída. Total. ¿Qué es lo que sucede? ¿Lo ves un poco más presente en algún ámbito de la sociedad? Obviamente que esto es algo transversal, o por lo menos esa es mi impresión, que no afecta tal vez a alguna clase social en particular o algún estrato particular, pero si esto tiene algún tipo de mayor consecuencia en sectores más vulnerables o más humildes, si tienen alguna intención de, no, como decíamos, de salvarse de alguna situación económica que atraviesa su familia y que tal vez, como decís vos, en el seno familiar no se pone en el centro de la discusión de, bueno, uno lleva adelante el progreso a través de la educación, del trabajo, de la constancia, y si lo ves más presente en algún estrato, ¿no? Si en los más humildes, en personas que viven en ciudades más grandes, en ciudades más chicas, bueno, si hay algo que vos estás viendo característico donde hoy está afectando en mayor magnitud. Hablando de la provincia donde trabajo, en el Chaco, veo que hay mayores casos en el interior que en capital. Por lo menos que consultan, pero quiero aclarar que no consultan por ludopatía. Consultan porque, como decía hoy, o no sé qué hacer con mi hijo. Claro, llegan a través de otro problema. A través de otro problema. O me ha pasado esto de consulto porque mi mujer me pidió el divorcio. Y cuando entramos a ver los motivos, había sido que era un ludópata, pero no reconocido, digamos. Entonces consultaba porque tengo que hacer el duelo porque mi mujer me pidió el divorcio. Y después cuando empezamos a ver un poco más a fondo, ahí recién sale el juego. Entonces, de estratos sociales, la verdad que no, porque no puedo hacer una diferenciación, digamos, porque son distintos los niveles de apuestas que hay, eso es cierto,
pero la conducta adictiva es la misma. Esto de no tolerar los tiempos de espera, no tolerar un proceso, no tolerar el trabajo para tener después una satisfacción. El querer la recompensa inmediata es algo humano, es algo que está en nuestro cerebro, en nuestro sistema límbico. Sí, que sea más fácil o más simple, querer ya, más rápido. Querer la recompensa ya, querer el placer, la satisfacción ya. Entonces, eso es algo muy humano, que se ve en todos los estratos sociales. Ahora, lo que cambia es el nivel de consecuencia que tiene en cada uno, digamos, pero no puedo hacer una diferenciación desde ahí. Sí decirte que creo yo que por la cultura y por el tiempo libre a veces de personas que trabajan generalmente en el interior de la provincia, se ve más este tipo de problemas. ¿Es necesario regular o que existan mayores restricciones? Porque a veces también lo ilegal genera mayor atracción también, ¿no? Siento que muchas veces esa, ¿no?, diversión que te genera porque estás cometiendo tal vez algún acto que no corresponde, no sé si suma más o no, empezar a regular estas circunstancias, que a veces son necesarias, nosotros lo planteamos, pero quiero escucharte a vos, a ver cuál es tu visión de poner restricciones a que los chicos en las escuelas esté, ¿no?, bloqueado de poder que estas páginas puedan ingresar a través del Wi-Fi, de que las personas no puedan estar logueados más de 3 horas o 4 horas, como vos lo decías, restringir la publicidad, obviamente, ¿no?, en los ámbitos de las redes sociales, de la tecnología. Bueno, si eso termina teniendo algún tipo de cambio o modificación, ¿o considerás que hay que hacer un proceso, ¿no?, de trabajo mucho más de prevención y de largo plazo? Considero que es necesario que se regule. Si bien, como decís, lo prohibido suele tentar más. Sí, alguna especie de adrenalina. Sí, es que libera adrenalina, tal cual. Si bien eso también es cierto, por eso se recomienda, por ejemplo, a los padres que no prohíban el uso tajante, sino que se vaya disminuyendo paulatinamente la cantidad de tiempo que están expuestos a una pantalla, por ejemplo. Pero eso a nivel hogar, o sea, quiero hacer una diferenciación. Me parece importante que esté la ley, que esté la normativa y que esté la regulación. Es necesario, pero por otro lado también creo que a la par tiene que estar la educación, el involucrar a los padres, educadores, tutores, para que se entienda el por qué está la regulación. O sea, para mí de nada serviría que esté la regulación a nivel normativo si dentro de la casa esto no se entiende como un límite necesario para el desarrollo de la salud mental. Entonces, creo que tiene que ir en paralelo. Una regulación a nivel normativo y también la educación y sobre todo esto de querer involucrarse en la educación de sus hijos, en el qué hacen con el tiempo libre, en proponer otras alternativas, otras rutinas, otras actividades. Hay que darles pensamientos estimulantes a esos niños jóvenes, lo están buscando a través del celular. Y no sirve de nada prohibir si no doy otra opción. Digamos, si yo prohíbo y no propongo, justamente lo prohibido quiero más y más, ¿no es cierto? Se genera esta cuestión como de dependencia emocional. ¿Existe algún tipo de relación en las personas adictas de que si uno ingresó a la adicción, cualquiera fuera, tiene alguna relación o mayor probabilidad de caer en otra, ¿no? Digo, bueno, uno es adicto tal vez al alcohol y seguramente tiene mayor probabilidad un adicto al alcohol de caer en otros problemas de adicciones. Si esto se da, no se da. Se da un montón. Se da más de lo que se cree. Porque el circuito de recompensa es el mismo. Entonces, si me prohíben esta sustancia, pero no trabajo el mecanismo que me está llevando a consumir determinado objeto de adicción, solamente cambio el objeto, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Entonces, sí, es propenso. De hecho, se ven en muchos casos que dejan de consumir alguna sustancia que altera la conciencia, pero caen en el juego o en otras sustancias legales, el cigarrillo, y de pronto se vuelve un fumador crónico cuando antes no lo era, pero era adicto a otro tipo de sustancias. Entonces, sí. Hay algo más profundo atrás que a uno lo lleva a generar esa... Bueno, vos recién decías de esta propensión de, ¿no?, caer en la adicción. ¿Por qué también se da a algunas personas lo contrario? ¿Y a qué se debe un poco eso de que no todos los que juegan son adictos? No todos los que toman una copa de vino son adictos al alcohol. ¿Qué uno tiene que tener o qué uno tiene que trabajar internamente o tal vez con algún profesional para no pasar ese límite?
Inteligencia emocional, regulación de los impulsos, conciencia de los riesgos, capacidad para regular mi atención y concentración, que es algo que en los niños se está viendo. Hablo de esto de ser propenso a los niños que son expuestos a edades muy... Hablo de 2 años, 3 años. Si un niño a esa edad ya consume pantallas durante más de 40 minutos, el sistema de recompensa ya se está activando. Entonces, luego son niños que llegan a sala de 5, ay, no, es muy irritable, tiene problemas de conducta, es desafiante, no hace caso, no permanece sentado, y ya son los primeros indicadores de haber estado muy expuesto a pantallas. Claro. Entonces, si hablo de algo que pueda paliar las consecuencias que desarrolla, digamos, todo esto, es justamente disminuir la exposición a pantallas, porque afecta al desarrollo neuropsicológico de las personas. Y por otro lado también creo que el hecho de no tener otras actividades en la rutina y en la dinámica familiar, otras actividades donde me sienta incluido, donde pueda sentir que pertenezco a este grupo, va a buscar pertenecer a algún tipo de grupo, aunque sea a los adictos o a las ludópatas. Pero hay una cuestión muy importante en el ser humano con el sentido de pertenencia. Entonces, como familia, vuelvo a la familia siempre porque es el núcleo donde se empieza a ver todo esto. Es importante también hablar del sentido de pertenencia y cuál es la identidad que le estamos dando a este integrante de nuestra familia. No, pasa. Y me ha pasado con amigos que son padres, y muchas veces se utiliza a la tecnología como un proceso de descanso también de ellos, ¿no? Bueno, lo ponemos a jugar a la Play y hay 1 o 2 horas que uno está más tranquilo, o le enseña a usar el teléfono y están mirando videos. ¿Cómo un padre, tal vez que recién se inicia, ¿no? Y que conoce tal vez un poco menos, puede aprender a gestionar esto? Porque también pasa, ¿no? Y seríamos, no seríamos verdaderos si nos dijéramos que, bueno, a veces es necesario también que tu hijo se entretenga para vos poder realizar otras tareas de cuidado muchas veces que las madres tienen que hacerlo, de poder poner su poquito de tiempo en otras cuestiones tal vez personales o de trabajar. ¿Cómo se sabe hacer? ¿Cómo uno lo puede gestionar? ¿Cómo, siendo padre joven, cómo lo lleva adelante? Primero, saber que es posible. Porque muchos padres dicen, no, imposible, no se puede. Si no le doy una pantalla, imposible que tolere, imposible que aguante, no lo soporto más. Entonces, primero saber que es posible. ¿Por qué? Bueno, acá un ejemplo, ¿no? He tenido una infancia sin celular. Y muchos de mi edad han tenido una infancia sin celulares y sin tanto tiempo de pantallas. Entonces, ¿de qué se trata? De buscar cuáles son las alternativas. Porque es cierto, necesito un descanso o que esté entretenido con algo mientras me ocupo de otras cosas. Pero ¿cuáles son esas posibilidades que le voy a dar? ¿A qué me refiero? Libros, juegos de mesa, didácticos, actividades en la naturaleza. Hablo de tierra, pasto, correr, saltar, jugar, movimiento, porque el sedentarismo es otra de las consecuencias de esto. Entonces el movimiento, el cuerpo humano está diseñado para moverse, somos dinámicos. Más aún cuando somos niños. Entonces, esa actividad, ese nivel de actividad que tienen los niños es sano que lo tengan y es sano que les demos alternativas viables para poder encauzar todo ese nivel de energía que tienen los niños. Entonces, se trata de propuestas, de darle propuestas, de juegos, de tener juegos en casa, de permitirles trepar, saltar, subir, bajar, invitar a amigos a casa para que haya juegos. Bueno, vamos a cocinar juntos, vení, ayúdame. Darles actividades también dentro de la casa, acordes a su edad, por supuesto, pero involucrarlos en esto y no hago yo más rápido, porque es una cuestión de tiempo también acá. Hoy por hoy hay muchos padres, madres que quieren optimizar los tiempos. Totalmente. Y con tal de hacerlo más rápido, porque no tengo tiempo, que no lo involucro a mi hijo porque tardo más si lo hago con él. Y es cierto, se invierte más tiempo, pero es esto, es una inversión en salud. Sí. Que tiene o impacta en el desarrollo de la persona. Dos últimas preguntas. ¿Se cura la ludopatía? Dependiendo del abordaje. Pero como cualquier adicto, está siempre en rehabilitación. No nos podemos relajar con ese tema. Entonces, ¿a qué me refiero siempre en rehabilitación? Es importante ir a un grupo donde se hable de esto constantemente, donde haya un seguimiento de mis mejoras y de mis actividades
saludables, por así decirlo, porque es necesario siempre que tenga una rutina ordenada, una rutina variada, donde pueda desarrollarse en distintas áreas, tanto a nivel social, físico, hay que ver su alimentación, sus ciclos de sueño. Es importante que haya un seguimiento de esto. Así que si tengo que decirte si se cura, y yo te diría se rehabilita, y la rehabilitación es constante. Claro, lleva un proceso y siempre está latente de que puede volver. Y la última, vos como profesional de la psicología, agradecerte nuevamente tu tiempo y tus conocimientos. ¿Qué esperás del Estado? ¿Qué debería hacer el Estado para que vos puedas desarrollar mejor tu trabajo con respecto a esto? Que los padres, como vos decías, puedan ir a consultar, que tengan el conocimiento de que hay una problemática ahí. ¿Qué esperás un poco de esto? ¿No? No solamente la regulación, sino que esperás un poco del Estado. Sobre todo educación. Me encantaría que se hable mucho de esto en las escuelas, que haya talleres, espacios sociales, donde también haya talleres para los padres. Sobre todo, o sea, ¿qué pretendo del Estado? Que se involucre en educar para prevenir, para no tener tanto que enfocarnos después en regular lo que ya tuvo consecuencias en el Totalmente. desarrollo. Entonces, presencia sobre todo en las escuelas, que es donde los niños o jóvenes muestran sus problemáticas muchas veces, porque en las casas también se muestra, pero a veces no hay un adulto que los vea. En cambio, en las escuelas siempre hay un compañero, una seño, un profe que se dio cuenta de algo. Entonces, presencia en la educación. Y yendo un poco con respecto a esto, como para terminar, hoy los profesionales, que te decía, de la educación y de la salud, ¿considerás que entienden esto? ¿Se necesita también mayor concientización a los más adultos? Sí, considero que se necesita más toma de conciencia y formación en cuanto a todo lo que es online, porque por ahí se ven los profesionales que ya tienen, digamos, que son más grandes, que no tienen tanto entendimiento de cómo funciona todo lo virtual. Entonces, a nivel profesional puedo decir que hace falta formación en todo lo que tiene que ver con lo online, con lo virtual, más que nada. Pero Bueno, el mecanismo de adicción es el mismo que en los otros trastornos que ya venimos trabajando hace muchos años. Entonces, no considero que haya un desconocimiento. Sí, quizás mayor formación en todo lo virtual. bueno, Andrea, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, tu conocimiento. Nosotros vamos a continuar desde nuestro rol. Esperemos que se pueda sancionar la ley, interpelar a la Argentina en general, al resto de las provincias para que se pueda tratar y bueno, que nuestras infancias, adolescencias tengan menos relación con el juego y con las adicciones, y que tal vez la salud mental se pueda hablar mucho más en los ámbitos, en las escuelas, en los grupos de amigos, en las escuelas y con su familia, que como bien vos decías, debería ser el primer detector de estas circunstancias. Así que te agradezco nuevamente por haber venido. Gracias a ustedes otra vez.